Muy buenos días a todos, aquí Nanónime y hablemos del rayo control. La semana pasada, pues se me ocurrió hablarte de la sangre control y a ese video le fue bastante bien, por lo cual decidí hablar de mis subartes favoritos de cada uno de los elementos. Ya fue del agua, ahora sencillamente el fuego, y lo haré así con la tierra y con el aire. Así que le toca al rayo control, un elemento que me gusta bastante, demasiado diría yo, pero ya van a ver a lo que me refiero con ese pero. Así que bueno, ya sin nada que decir, que estoy viendo The Menace of Shao, tengo que aprender bien a pronunciar ese nombre. Y Frien, lunes, miércoles y viernes a 7 de la noche, link como siempre abajo en la descripción. Empecemos con este video. El rayo control. Sencillamente, a diferencia de pues la sangre control, creo que de niño esta era una habilidad muchísimo más vistosa. Al fin y al cabo, carajo, son rayos. O sea, ¿a quién no le encantaría hacer generar rayos así potentes? Y obviamente esto se puede derivar en muchas cosas. También no voy a decir las tonterías de que puedes crear una armadura de rayos o moverte a la velocidad del rayo, que molaría un montón, pero sencillamente para el mundo de Avatar no tiene ninguna lógica alguna, al menos no como han descrito sobre todo el tío Airo esta habilidad. Sin embargo, se ha visto que esta habilidad se ha industrializado en muchos aspectos, por lo cual termina siendo bastante útil y ya bastante común. Pasó de ser una habilidad casi de élite en los tiempos de Ankh a ser literalmente pilas a las épocas de Korra. Y esto es parte de evolucionar, es parte de industrializar un proceso. Y aquí voy a hablar no solo de eso, sino de todo lo que conlleva a rayo control, sencillamente. Así que bueno, ya no alargo más esto, quiero dividir el video en las siguientes partes. Quiero hablar de lo que sabemos canónicamente hablando de rayo control, sobre todo lo que dijo el tío Airo como tal. Quiero hablar de la transición de rayo control, desde que se crea, porque sabemos todo eso en los libros de Kyoshi, hasta los tiempos de Korra. Quiero hablar de cómo se podría utilizar en tiempos del nuevo Avatar. Y finalmente una pequeña conclusión o perspectiva del elemento como tal. 4 puntos muy sencillos y empecemos. A ver, el rayo control, como nos lo especifica Airo, es una variante del fuego control. Al fin y al cabo, para los que no lo saben o no deberían saberlo ya que no lo explican muy a detalle, el fuego control consiste en el control del calor o del chi como tal para generar fricción, fuego y controlar a este mismo. Por eso que los maestros fuego permiten o pueden crear su propio elemento, a diferencia de los maestros agua, por poner un ejemplo, porque los tierra hay en todos lados, aire hay en todos lados, así que ellos no necesariamente necesitan crear sus elementos. Pero para el fuego sí, y por eso es que es tan importante. Sin embargo, si tú canalices tanto el chi positivo como el chi negativo, como lo explica el maestro el maestro Airo, llamemos el tío Airo, lo que conllevas es crear una especie de energía en estado puro, electricidad, básicamente hablando. Y lo único que puedes hacer es ser el puente entre esa energía para expulsarla. Por eso es que el rayo es tan complicado de hacer a priori, porque sencillamente lo único que tú haces es separar ambos chis y conducirlos hacia un punto en el cual obviamente vas a disparar. Por eso mismo es que termina siendo una habilidad bastante interesante, bastante poderosa y con bastante poder destructivo. Aún así, como ya dije, se ha ido bastardeando a lo largo del tiempo, lo cual tiene sentido. Hablaré de eso en la siguiente parte. Pero canónicamente hablando, tenemos esta habilidad que se genera así. Sin embargo, al mismo tiempo que un maestro puede ser el camino para separar los dos campos de chi y liberarlo, sencillamente hay otros maestros que pueden coger ese elemento, volver a pasarlo para desviarlo. Es aquí donde nace la habilidad que el mismo tío Airo termina desarrollando, que es la habilidad de la desviación del mismo rayo, habilidad que él obtiene o desarrolla después de observar a los mismos maestros agua durante la invasión al Polo Norte. Por eso mismo es que termina siendo bastante especial toda esta habilidad. Pero solo se basa en esto, lanzar o desviar rayos.
no hay mayor información de esto y sinceramente, como lo explica el maestro Airo, no puedes quedarte con la electricidad mucho tiempo. Es decir, una persona no puede, por poner un ejemplo, lanzar rayos como lo haría Palpatine, o crear figuras de rayos como un tigre de rayos o algo así. No, sencillamente es incapaz de hacer esto, porque lo único que hace el maestro fuego, o lo único que en teoría es capaz de hacer, es separar los chips positivo con negativo y mandarlos o generar un camino. Y eventualmente, si es que te llega a ti, volver a tomar esa descarga de energía y volverla a pasar por tu cuerpo para que éste sea desviada. No se puede hacer nada más aparte de eso. Eso es lo único, sencillamente. Ese es el concepto del rayo control. Nada más ni nada menos. No hay otras alternativas, no hay otras formas. Y esto sencillamente me parece bien, ya que limita el mismo elemento, limita su, podemos decir, letalidad, porque ponerle más y más condimentos al mismo pues terminaría siendo contraproducente, ya que de esta forma lo que haces es joder o elevar más esta disciplina sobre las demás, por lo cual termina rompiéndola y sería demasiado rota para los niveles. Necesitas tener una especie de estándar y hay formas de nerfear ciertas habilidades y esta es una de ellas. Basar el rayo en una habilidad específica que es sencillamente lanzar un puto rayo, nada más. Ahora bien, como ya dije, en la misma disciplina ha variado y creo que el rayo control, tal vez me equivoque, pero creo que es el que más pues hemos visto su propia evolución, porque hemos visto desde el momento en el que se crea hasta que pues literalmente está industrializado. ¿A qué me refiero? Los libros de Kyoshi, que en teoría son canónicos, se me habla de el primer maestro rayo. De hecho, mucha de la trama se basa en capturar a ese desgraciado porque es un criminal que la Nación del Fuego quiere en sus manos porque sencillamente tiene esta habilidad tan poderosa, tan overpowered para ellos o para esa época, que lo que quieren hacer es aprenderla, hacer que otras personas sean capaces de utilizarlas. O sea, literalmente estamos hablando que en tiempos de Kyoshi, este desgraciado era el único capaz de hacerla, porque era el primero en haber desarrollado la técnica. Es sencillamente muy interesante este aspecto, ya que vemos o conocemos el origen de esta disciplina. Sí, que el pata es un desgraciado, bla, bla, bla. Eso es muy diferente. Que creo que le reventó 7 rayos a Kyoshi, pues también. Pero al final es el primer maestro rayo como tal. Y esta disciplina, pues, terminó pasando a la familia real y sinceramente se dio a la familia real. Básicamente, solo los nobles o reyes o señores de fuego, para ser más específico, comenzaron a aprender esta disciplina. No era una disciplina que todo fulano pudiese utilizar. Por eso mismo es que de hecho en la leyenda de Ankh solo vemos a 3 maestros hacer rayo control: Airo, Sosin y Azula. Los 3, curiosamente hablando, son miembros de la familia real. De hecho, la única otra persona que tiene pequeñas nociones de rayo control es Zuko, y no porque activamente durante la leyenda de Aang pueda usar rayo control, sino porque es capaz de aprender la técnica que le enseñó su propio tío, la desviación del rayo. Pero curiosamente hablando, Zuko también es miembro de la familia real y todo se mantiene como que en esta alta esfera. Entonces tiene sentido, ya que a este desgraciado en épocas de Kyoshi lo querían para tener ese secreto, y una vez obtenido no lo vas a difundir por todos lados. Todavía no había ese secretismo militar, ese recelo con otros países, porque la guerra como tal todavía no había empezado y estaba muy lejos de empezar. Por lo mismo, tenerla mejor controlada, decir, ok, solo ciertos maestros van a tenerlo para cuando la necesitemos, literalmente sea un shock para la gente con la que nos enfrentemos. Recordemos que el tema de la guerra ya se podía prever de tiempos de Yang Chen, cosa que es incluso antes de las épocas de Kyoshi, donde conocimos o donde se desarrolló esta técnica. Por lo mismo, terminó siendo algo más secreto, que en la leyenda de Aang, pues lo vimos, que solo la nobleza lo tenía.
Pero acabada la guerra, literalmente todo se industrializó, todo se llevó, el secretismo se llevó a la mierda, todo se descubrió, todo lo demás fue desenmascarado. Por eso es que más gente comenzó a utilizar el rayo control, porque era una habilidad que ya habían visto y que posiblemente Zuko y el tío Airo pudieron ir enseñando. Y tal vez no solo ellos, tal vez hay otros maestros fuego que en su momento fueron de élite y que pues poseían esa habilidad que también comenzaron a enseñarla. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Chong Chong podía usar esta técnica y que posiblemente le enseñó a otros, a sus propios discípulos y así sucesivamente. Haciendo el caso en el que cuando tú ya estás industrializado completamente, necesitas electricidad, ya que esta es la segunda revolución industrial. Necesitas electricidad para tus focos, tu radio que vemos ahí. Y pues en vez de usar bobinas o cosas que se usan en nuestro mundo, no los voy a aburrir con más términos, pues tienes una central donde le pagas a maestros fuego, donde literalmente lo único que hacen es disparar rayos para mantener la energía circulando. Eso es lo que al final y al cabo se hace en estas ocasiones. Eso es lo que al fin y al cabo termina siendo el rayo control, algo ya más comercializado, porque una vez acabada la guerra, todo el mundo comenzó a aprenderla y ahí el secretismo y el misticismo se fueron a tomar por culo. Por lo mismo de este simple hecho. Ahora, creo que el rayo control va a seguir esa tendencia de industrializar, de usarse cada vez más en tiempos pues del nuevo avatar. ¿Por qué? Porque ya es la tendencia que se ha seguido con este elemento, posiblemente a más escala o a mayor escala, pero también lo dudo un poco. ¿A qué me refiero? No creo que ahora que el mundo va a estar completamente industrializado, que va a ser algo más parecido a nuestro mundo, porque al fin y al cabo lo he repetido mil y un veces y lo repetiré mil y un veces más. Yo creo que Korra va a ser un avatar longevo y que pues el nuevo avatar va a ser literalmente va a tener que convivir con internet, con drones, todo lo que tenemos actualmente, pues él va a tener que convivir con eso. Y pues tener una industria gigante donde tienes a un montón de maestros fuego lanzando rayos para cargar pues las baterías ahí internas para luego dividir esa energía en, no sé, pilas para celular, para todo, pues lo veo muy poco, ¿cómo decirlo?, eficiente. Creo que esa es la palabra. Por lo cual, posiblemente la misma tecnología avance a tal punto que podamos utilizar menos maestros fuego con la habilidad de rayo para hacer todo esto. Entonces, no creo que el futuro del rayo control esté en la industrialización. De hecho, es más plausible que la misma industrialización se vaya por la rama de pues, utilizar ramas espirituales, por el hecho de que pues son el equivalente a la energía atómica que hay en nuestro mundo, pero aún así es muy diferente. Podría incluso utilizar a maestros agua, maestros aire, para simular lo que son presas hidráulicas o parques eólicos y etcétera. Y el rayo va a ir cada vez saliendo del ámbito industrial. ¿Por qué? Pues porque estoy utilizando como referencia a nuestro mundo. Y es cierto que el rayo control genera electricidad muchísimo más rápido, cierto, pero también es muchísimo más peligroso. Y al fin y al cabo, la industrialización usualmente lo que busca es que todo sea o todo se mantenga en un estado estable o más seguro para las masas. Por lo cual, utilizar literalmente rayo, que si uno viene zumbado o con problemas personales en un trabajo y no está bien enfocado, pues puede causar una catástrofe gigante y pues termina destruyendo todo, pues lastimando gente, tienes que pagar indemnizaciones, mil cosas, cosa que no pasaría con, pues, por ejemplo, un maestro de agua que lo único que tiene que hacer es girar una especie de turbina y se acabó. Entonces, este no es el futuro del rayo control. Posiblemente el rayo control se convierta en algo más que un arma ofensiva. Tal vez podríamos estar ante la mirada de un elemento que fue muy utilizado en su momento y que actualmente está siendo pues olvidado. Creo que el rayo control es ese elemento que es tan poderoso en teoría que debería ser nerfeado. Por lo mismo, sencillamente debe desaparecer como tal. Debe de sencillamente decir, ok, chao.
la gente dejó de usarlo, dejó de ser útil. A diferencia de Sangre Control, que tengo razones para creer que este elemento no debería desaparecer, con el Radio Control sencillamente lo han dejado tan básico que no puede mantenerse en las futuras generaciones. Puede seguir siendo un arma brutal, sí, pero no va a ser un arma tan brutal si lo comparas con otros elementos, con sangre, con todo esto. Y no creo que el mundo del nuevo Avatar sea un mundo en guerra, un mundo en conflicto. Entonces, los usos militares que le puedas dar a Radio Control, pues cada vez van a ir a menos. Y si es que, pues, por ejemplo, pones las máquinas gigantes que utilizaban en Korra y las pones a prueba de electricidad, pues el rayo control se va a la mierda. Porque ya, esa prueba de electricidad, ¿qué vas a hacer? Lanzar rayos, pero no le haces nada. Las mismas habilidades militares que tanto lo caracterizaban en épocas de Aang, incluso de Kyoshi, están siendo nerfeadas. O este elemento lo desbalanceas haciéndolo más tocho, cosa que no creo que pase, o va a ser el primer elemento que va a desaparecer. Y esto es triste, pero bastante interesante, porque estaríamos viendo algo que pasa muy seguido en nuestro mundo, la desaparición de un concepto, de una disciplina. En conclusión, el rayo control es una de esas habilidades que sencillamente tienen o pudieron tener muchísimos impactos. Sin embargo, pues todo parece indicar que va a ser relegada a un segundo plano, va a ser relegada a algo más que una especie de, puedes decirlo, arte perdido, que sería interesante ver cómo es que termina siendo esta habilidad, cómo termina siendo este mismo forma de arte, cómo es que se termina perdiendo, cómo es que al final de todo termina siendo de esta forma y termina siendo jodido para la gente que pues como yo son fans de Rayo, pero hagámonos la realidad, no no pasa de eso. Es una muy buena habilidad, bastante rota, pero nada más. Es así como termina siendo las cosas. Puede gustarte más o menos, pero no le veo mucho futuro a esta misma habilidad. Me encanta, me sobresalta, pero aún así está bien hecha, está bien argumentada, su historia es increíble, ya hemos visto su inicio, su ascenso, su, podemos decir, déficit y al final podríamos terminar viendo su caída. Así que bueno, eso es lo que quería hablar de Rayo Control, una habilidad que me encanta, quiero ver más y habrá que ver cómo se termina desarrollando de cara a un futuro. Así que bueno, ya sin nada que hacer, que dejen un buen like, comentario, suscribir, todo lo que quieran y nos estamos viendo el día de mañana con otro video. Bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedirte un like, que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando y nada más. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.